Imagina a un minero en Virginia Occidental que rompe un trozo de carbón, y de su interior, cae un cubo metálico con aristas perfectamente lisas. Sin superposiciones ni rastros de inserción, como si siempre hubiera estado allí. El problema es que, según los geólogos, ese trozo de carbón se formó durante decenas de millones de años. ¿Cómo llegó un objeto procesado, aparentemente creado de manera industrial, a estar dentro? La historia de hallazgos similares no es única. En el siglo XIX, los periódicos de Estados Unidos y Europa publicaban regularmente reportajes sobre objetos extraños encontrados dentro de depósitos de carbón y piedra, supuestos tornillos, engranajes, incluso clavos. En un caso, una cadena de oro. El objeto más famoso es ese mismo cubo metálico, encontrado en Austria y que incluso llegó a un museo. La ciencia oficial no se apresura a reconocer la autenticidad de estos casos, alegando posibles errores durante las excavaciones. Pero, ¿y si al menos uno de estos artefactos es real? Eso significaría que el procesamiento industrial de metales existió millones de años antes de la aparición del ser humano. Si te fascinan estos misterios y quieres que siga desentrañando los enigmas de la historia, por favor, suscríbete al canal. Me esfuerzo por ustedes, investigando a fondo cada tema para compartir los hechos más emocionantes. Su suscripción es la mejor recompensa y motivación para que siga creando nuevos vídeos y explorando historias aún más increíbles. Lo más extraño de estos artefactos es su meticuloso procesamiento. Algunos muestran rastros de mecanizado, ángulos rectos, pulido, incluso elementos que recuerdan al fresado. Es decir, no son simples piedrecitas de forma inusual, sino el resultado del uso de una tecnología que no debería haber existido en la era prehistórica. Los defensores de la historia alternativa llaman a estos hallazgos artefactos fuera del tiempo, objetos que parecen haberse teletransportado desde el futuro. Por supuesto, suena fantástico, pero ¿cómo explicar su presencia en capas cuya edad se estima en decenas de millones de años? Aquí comienza el verdadero rompecabezas, porque el siguiente caso no es solo un objeto extraño, sino un reloj. Sí, un reloj de verdad. Cuando los arqueólogos abrieron una tumba del periodo de la dinastía Ming en China, no podían imaginar lo que encontrarían dentro. Entre los escombros de la tumba, en el polvo y la suciedad, yacía un pequeño objeto que parecía una joya. Pero al examinarlo de cerca, resultó ser un reloj de pulsera en miniatura. En la tapa trasera incluso se leía la inscripción Swiss, Switzerland. En una tumba de más de 400 años. Por supuesto, lo primero que dijeron los expertos oficiales fue, esto llegó ahí después, tal vez la tumba fue abierta antes y alguien dejó caer accidentalmente su baratija. La versión es lógica, pero los arqueólogos que realizaron las excavaciones aseguraron que la tumba estaba sellada y que ellos fueron los primeros en abrirla en siglos. Además, la capa en la que se encontró el objeto correspondía al periodo de la dinastía Ming, por lo que, en teoría, no debería haber nada extraño allí. El tamaño del hallazgo era apenas menor que un anillo, tal vez era un colgante en miniatura en forma de reloj. Pero el hecho es que el dispositivo tenía la forma y los detalles típicos de un mecanismo de reloj de pulsera moderno. Podría ser una copia antigua creada como amuleto, o realmente una pieza moderna terminó donde no debería. Esta historia plantea muchas preguntas, porque no es un caso aislado. En el mundo se han registrado decenas de casos en los que objetos claramente fuera de su época aparecieron donde no deberían estar, desde objetos de plástico en capas del periodo Cretácico hasta dispositivos técnicos en tumbas antiguas. Pero mientras algunos se devanan los sesos con las miniaturas suizas en tumbas chinas, otros hallazgos hacen dudar incluso de lo que sabemos sobre la estructura del cuerpo humano. A principios del siglo XX, en Perú se descubrió un cráneo humano inusual. Por sí solo ya parecía extraño, su forma alargada, como los llamados cráneos elongados característicos de tribus antiguas. Pero el verdadero impacto no vino de su forma, sino de lo que había dentro de los huesos, inserciones metálicas. El metal estaba incrustado en el hueso de tal manera que parecía el resultado de una operación quirúrgica compleja. Los médicos modernos evaluaron la precisión de la instalación y quedaron asombrados, las inserciones no dañaban el tejido del cráneo y, al parecer, no molestaban a su portador. Pero, ¿cómo es posible? Incluso hoy en día, las operaciones en el cráneo son una tarea extremadamente difícil, y aquí hablamos de una época en la que no se hablaba de quirófanos ni de anestesia. Aún más extraño es que el metal usado en los implantes resultó ser una aleación desconocida para la industria moderna. No correspondía a los bronces ni al hierro habituales. Un análisis de laboratorio reveló rastros de níquel, cobre y compuestos desconocidos. Los científicos aún debaten si es posible que en la antigüedad se realizaran intervenciones quirúrgicas complejas con tecnologías cercanas a las nuestras, o si se trata de una falsificación. O tal vez subestimamos por completo el nivel de la medicina antigua. Mientras las opiniones están divididas, solo nos queda especular.
Pero el siguiente hallazgo es mucho menos anatómico, aunque tan monumental y misterioso que incluso desde un satélite parece enigmático. En las profundidades de las selvas de Costa Rica, los arqueólogos descubrieron cientos de esferas de piedra perfectamente redondas. Algunas del tamaño de un balón de fútbol, otras pesan más de 15 toneladas. Todas son casi perfectamente simétricas. Pero lo más interesante es que están distribuidas por el terreno con un sistema evidente, algunas forman líneas rectas, otras figuras geométricas. Nadie sabe quién las hizo. Ni cuándo. Para crear tales objetos se habría necesitado una tecnología de pulido y medición que solo apareció en la era industrial. Pero las esferas se datan, presuntamente, en el periodo prehistórico, cuando no existía ninguna mecánica precisa. Los intentos de reproducir las esferas a mano mostraron lo difícil que es. Incluso con herramientas modernas, lograr tal simetría es una tarea complicada. Y hacer cientos de estos objetos y esparcirlos por la selva no es, desde luego, una travesura casual de antiguos cazadores. Algunos investigadores están convencidos de que las esferas apuntan a las estrellas, otros creen que son marcadores de una civilización antigua que intentaba transmitir un mensaje. Pero lo que los científicos definitivamente no saben es cómo ni por qué se hizo todo esto. Ahora prepárate, porque el próximo enigma es simplemente imposible desde el punto de vista de la lógica. Para verlo, hay que elevarse sobre la Tierra. En una meseta desolada en el desierto peruano yacen algunos de los artefactos antiguos más inexplicables, los gigantescos geoglifos conocidos como las líneas de Nazca. Estas líneas forman enormes dibujos, algunos de varios cientos de pies de largo. Hay figuras de pájaros, monos, arañas, humanos, y también patrones puramente geométricos, flechas, espirales, formas rectas y trapezoidales. En total, hay cientos. Lo más sorprendente es que para ver uno completo hay que elevarse a una altura inalcanzable para las civilizaciones antiguas. Y ahí está todo el misterio, las líneas son imposibles de ver desde el suelo, se pierden en el relieve. Solo desde el aire los dibujos toman forma. Sin embargo, la historia oficial afirma que el pueblo Nazca, que creó estos geoglifos, no tenía globos aerostáticos, ni torres, ni nada que les permitiera observar desde arriba. Algunos dicen que lo hicieron a ojo con una cuadrícula, pero entonces, ¿cómo explicar las proporciones y relaciones perfectas? Algunas líneas se extienden por varias millas y permanecen absolutamente rectas, a pesar del relieve. Esto requiere una precisión de medición increíble, que simplemente no debería estar al alcance de tribus que vivían en la Edad de Piedra. Hay otro detalle extraño, la tierra en el lugar de las líneas parece quemada. Las piedras fueron retiradas, y la arena debajo está blanqueada, como si hubiera pasado por un proceso térmico. Algunas áreas son tan densas y lisas que parecen una pista de aterrizaje procesada. Esto ha alimentado numerosas teorías alternativas, desde antiguos astronautas hasta balizas para dioses celestiales. Pero incluso si olvidamos todas las hipótesis fantásticas, queda sin respuesta la pregunta principal, ¿por qué? ¿Por qué gastar esfuerzos y recursos colosales en crear imágenes que no puedes ver? No son altares religiosos, ni casas, ni almacenes, es algo completamente diferente, algo para lo que incluso los científicos modernos no tienen una explicación precisa. Y es que la meseta de Nazca no es el único lugar donde los antiguos hicieron lo imposible. La próxima vez veremos un mecanismo que adelantó su tiempo por un par de milenios. Cuando a principios del siglo XX, frente a las costas de la isla griega de Antiquitera, unos buzos descubrieron accidentalmente un barco hundido, no sospechaban que bajo una capa de lodo marino se escondía un objeto que cambiaría la percepción de la ciencia antigua. Entre ánforas, estatuas y restos del barco, se encontró un misterioso mecanismo metálico, un complejo conjunto de engranajes, placas y diales. Se le llamó el mecanismo de Antiquiterae, y desde hace más de 100 años, sigue siendo un enigma para toda la ciencia. Este mecanismo data aproximadamente del primer siglo antes de nuestra era, y su construcción es asombrosa, más de 30 engranajes de bronce, diales móviles, ajustes precisos. Todo esto permitía al dispositivo calcular el movimiento de los planetas, los eclipses solares y lunares, las fases lunares e incluso los ciclos olímpicos. En esencia, es un análogo antiguo de una computadora astronómica, construido 1500 años antes de la invención de cualquier tecnología similar en Europa. Muchos científicos aún no pueden entender cómo los griegos pudieron crear un dispositivo tan avanzado. No se ha encontrado nada parecido ni en Roma, ni en Egipto, ni en ningún otro lugar. Además, el mecanismo está hecho con tal precisión que sus detalles corresponden en calidad a los mecanismos de relojes del siglo XV. ¿Qué sociedad podía poseer tales conocimientos? ¿Fue un avance único, olvidado tras el colapso de una civilización, o solo la punta del iceberg de una ciencia perdida? Sea como sea, el mecanismo de Antiquitera no es un mito. Existe, ha sido estudiado, escaneado, reconstruido, y aún así nadie puede entender de dónde vino. Sin embargo, a veces los enigmas no son solo mecánicos.
Parecen estar codificados en oro y formas, como en el siguiente caso. En el Museo de Bogotá, Colombia, entre numerosos artefactos antiguos de los incas y otras tribus de Sudamérica, se conservan pequeñas figuras de oro que, durante décadas, han desconcertado a los investigadores. Estas piezas, del tamaño de una palma, no se parecen a pájaros, peces ni insectos, como muchos otros artefactos de esa época. Parecen aviones. Sus formas son casi idénticas: alas, estabilizadores, elementos de cola vertical, un fuselaje aerodinámico, todo lo que asociamos con los aparatos voladores modernos. Algunos incluso creen que se asemejan más a cazas a reacción que a cualquier cosa de la naturaleza viva. Los detalles son tan precisos que ingenieros aeronáuticos confirmaron que estas formas podrían ser aerodinámicamente funcionales. En los años 90, entusiastas construyeron modelos a escala de estos avioncitos usando materiales modernos, ¿y sabes qué? Volaron, exactamente como drones de tamaño real. Esto desató una nueva ola de interés por estos artefactos y provocó acalorados debates. Los críticos dicen que todo es una interpretación, que los incas simplemente estilizaron algún insecto. Pero, aunque sea así, ¿cómo explicar la presencia de detalles constructivos que realmente funcionan como elementos de control de vuelo? Es una pregunta que deja espacio para la imaginación más salvaje. Y el siguiente artefacto no es una figura ni un mecanismo, es un texto. Un texto muy antiguo que aún pone la piel de gallina a los investigadores. Entre los manuscritos egipcios encontrados en la región de Abidos, hay un documento que los científicos aún no pueden explicar de manera definitiva. Es el llamado Papiro de Turín. Un texto que describe un evento ocurrido durante el reinado del faraón Tutmosis III. Habla de discos de fuego redondos que aparecieron en el cielo. Se movían en formación, emitían una luz brillante, hacían ruido y sobrevolaron la ciudad durante varios días seguidos. Los habitantes estaban aterrorizados, los sacerdotes rezaban, y el faraón ordenó registrar todo como un fenómeno importante. Este texto no se exhibe públicamente, se dice que el original se perdió, y solo existe una copia guardada en el Vaticano. Esto da pie a considerarlo una falsificación, pero su contenido es tan específico y vívido que hace dudar de una simple mistificación. Además, la mención de cuerpos metálicos y rayos de luz que emanaban de ellos suena demasiado moderna para describir fenómenos naturales. Si es una falsificación, está demasiado bien pensada. Si es auténtico, entonces, ¿qué demonios pasó sobre el antiguo Egipto? ¿Fueron fenómenos astrofísicos, cometas, o realmente algo de otro mundo? Pero Egipto no te deja ir tan fácilmente. Dentro de uno de sus templos se descubre una imagen que parece una bombilla esquemática. Sí, eléctrica. En el complejo del templo de Dendera, los arqueólogos encontraron frescos que muestran objetos extraños. Uno de ellos es un bulbo alargado con un filamento curvo dentro y una figura serpentiforme que lo atraviesa. El bulbo está sobre un pedestal y conectado a algo que parece un cable. A los lados, figuras sostienen el dispositivo. Al verlo por primera vez, podrías pensar, es una bombilla. Y no solo una bombilla, sino casi un esquema exacto de una iluminación de arco o de vacío. Algunos científicos descartan esta interpretación, diciendo que es solo simbolismo, serpientes, mitología. Pero los defensores de la teoría de una tecnología antigua de alta complejidad están seguros, se trata de la representación de un dispositivo real. Además, se realizaron experimentos en los que se creó un modelo de la lámpara de Dendera, y realmente brilló con cierta configuración. El problema es que en ese momento no debería haber existido ni conductores, ni fuentes de energía, ni conocimientos sobre electricidad. Todo eso apareció miles de años después. Pero, entonces, ¿por qué las imágenes se parecen tanto a un dispositivo electromecánico? Algo claramente no encaja en el curso habitual de la historia. Especialmente si recordamos que otro hallazgo antiguo, hecho lejos de Egipto, también insinúa el conocimiento de la electricidad. En el centro de la ciudad india de Delhi se alza una columna de casi 25 pies de altura, con un peso de unas 6 toneladas. Está hecha de hierro, tiene más de 1500 años y no se oxida. A pesar de la lluvia, el viento, el calor y la contaminación, la columna se conserva en un estado casi perfecto, sin la corrosión que habría destruido cualquier hierro moderno hace tiempo. Esto despertó un gran interés entre los metalúrgicos. ¿Cómo lograron los antiguos maestros crear una aleación capaz de resistir el paso del tiempo? Los análisis muestran que el hierro es extremadamente puro y contiene fósforo, que forma una fina película protectora. Pero lo interesante es que la metalurgia moderna no conoció esta composición hasta el siglo XIX. Es decir, o fue una casualidad, o una tecnología perdida. La columna no solo está ahí, también ha sobrevivido a numerosas catástrofes, rayos, terremotos, guerras. Durante siglos, la gente la consideró un objeto mágico, algunos, una creación divina, otros, una reliquia venida del cielo. Pero el hecho científico sigue siendo un hecho, es indestructible.
Así son estos artefactos que no encajan en los libros de texto. Pero aún hay cosas más misteriosas por delante, que parecen venir del futuro. Uno de los casos más discutidos y extraños ocurrió en Sudáfrica. En minas que extraen níquel y uranio, los trabajadores comenzaron a encontrar esferas de piedra extrañas. A simple vista, parecen piedrecitas comunes, pero su forma es perfectamente esférica, y en el centro de algunas hay surcos nítidos y uniformes. Los geólogos dataron la capa donde se encontraron estas esferas con una edad de más de 2.500 millones de años. Sí, miles de millones. Surge una pregunta lógica: ¿quién pudo procesar minerales en una forma tan perfecta cuando, según la ciencia oficial, ni siquiera existían organismos multicelulares simples? No es un caso aislado. En India y Turquía se encontraron objetos que parecían microchips incrustados en rocas, algunos con dibujos que recuerdan a los esquemas de placas modernas. Estos artefactos se declaran falsificaciones de inmediato, pero si al menos una parte de ellos es real, esto trastoca toda nuestra comprensión de la cronología. Hay hallazgos que recuerdan a tornillos modernos incrustados en piedras antiguas, e incluso un fragmento que visualmente parece parte de una bobina o transformador, encontrado en las montañas del Cáucaso. La ciencia clásica los considera el resultado de procesos naturales aleatorios o de la intervención de equipos modernos. Pero a veces, esta negación suena demasiado apresurada. Y aún así, incluso estos objetos no se comparan en escala con lo que cuentan los rumores y los escasos testimonios. Estructuras subterráneas enormes, encontradas por casualidad y clasificadas de inmediato. En varias regiones de Sudamérica y Asia, hay informes de espeleólogos, arqueólogos e incluso militares sobre cavidades subterráneas en las que se encuentran estructuras extrañas cubiertas con una capa vítrea. Estas construcciones recuerdan a salas gigantescas, túneles y estancias con paredes perfectamente lisas. Algunos testimonios afirman que las superficies internas parecen quemadas y fundidas, como tras un impacto de alta temperatura. El caso más sonado está relacionado con Brasil. Un grupo de investigadores que estudiaba una cueva kárstica se topó con una sala gigantesca donde las paredes brillaban como vidrio. Los intentos de recolectar muestras terminaron con todos los participantes de la expedición interrumpiendo abruptamente el trabajo. No hubo publicación oficial, pero en círculos reducidos, esta historia se convirtió casi en una leyenda. ¿Qué puede fundir la piedra hasta convertirla en vidrio? Una de las versiones es que se trata de tecnologías antiguas basadas en altas temperaturas, tal vez incluso nucleares. Parece ciencia ficción, pero en India hay epopeyas que describen batallas en las que se usaban armas que concentraban la luz en un punto y calcinaban a los enemigos. ¿Coincidencia? Aunque parte de estas historias esté exagerada, la sola idea de construcciones vítreas bajo la tierra produce escalofríos. Porque si esas tecnologías estuvieron disponibles hace milenios, ¿quién las creó? Pero también hay artefactos más terrenales, como vasijas que podrían haber encendido bombillas mucho antes de Thomas Edison. En los años 30 del siglo pasado, cerca de Bagdad, durante las excavaciones de un asentamiento parto, los arqueólogos encontraron vasijas de arcilla con cilindros de cobre dentro. Dentro de los cilindros había varillas de hierro, y los rastros de ácido en las paredes indicaban actividad química. Lo que debería haber sido una simple ánfora resultó ser, según algunos científicos, un análogo de una batería. Experimentos realizados mostraron que, si se llenaba la estructura con vinagre o jugo de limón, realmente comenzaba a generar electricidad, aunque débil. Este voltaje era suficiente para cubrir una lámina delgada de metal con oro o iluminar una bombilla diminuta. ¿Para qué necesitaban los partos energía eléctrica? Hay versiones de que podrían haberla usado para galvanoplastia, una técnica de recubrimiento de objetos con metal. Algunos hallazgos lo confirman, un recubrimiento de oro extremadamente fino en objetos de cobre. Pero lo sorprendente es que en ningún otro lugar del mundo antiguo se registraron tecnologías similares. Si fue un hallazgo casual, ¿por qué está tan bien pensado? Y si fue una tecnología perdida, ¿a dónde fue a parar y por qué la historia oficial aún lo considera no probado? Y este no es el único ejemplo de cosas que simplemente no deberían existir. En el mundo hay decenas de hallazgos que irritan a los científicos porque son como una espina en la narrativa histórica bien estructurada. Por ejemplo, el mapa de Piri Reis, creado a principios del siglo XVI. Muestra detalladamente la Antártida sin su capa de hielo, una geografía que no se pudo conocer hasta la aparición de los satélites. Pero el mapa es auténtico, dibujado en piel de gacela y firmado por un almirante del Imperio Otomano. O una estatuilla antigua cuya anatomía recuerda más a un traje espacial. O piezas diminutas de los Urales, hechas con una precisión joyera, apenas visibles bajo un microscopio. O dibujos rupestres donde figuras con cascos y tubos, similares a aparatos respiratorios, sostienen objetos que parecen tabletas. Cada uno de estos artefactos es un enigma por sí solo, pero juntos forman un mosaico inquietantemente coherente. La historia de la civilización podría ser mucho más profunda y complicada de lo que pensamos.
Y aquí surge la pregunta final, la más importante. Cuando juntas todas estas rarezas, artefactos fuera del tiempo, mecanismos que adelantaron su época, imágenes de seres desconocidos y rastros de tecnologías desaparecidas, queda claro, algo en la narrativa histórica general no encaja. Tal vez la humanidad vivió más civilizaciones de las que conocemos, o los conocimientos llegaron de algún lugar externo, solo para perderse y redescubrirse. El hecho sigue siendo un hecho, muchos hallazgos reales no encajan en la cronología histórica oficial. Los ocultan, los silencian, los explican con causas naturales, aunque las explicaciones parecen cada vez más forzadas. Y, tal vez, en estos artefactos olvidados está la clave para entender quiénes somos realmente y de dónde venimos. La historia, como la arqueología, está llena de lagunas, y quizás sean precisamente estos extraños hallazgos, que hoy provocan risas, los que mañana reescriban todo lo que considerábamos verdad. Amigos, escriban en los comentarios qué piensan de estos artefactos misteriosos. ¿Creen que podrían ser rastros de civilizaciones antiguas o algo más? Hagamos un debate.